Pues bueno, daremos inicio a la praxis del día viernes 17 de abril y me gustaría iniciar la praxis, que hagamos una pequeña retroalimentación acerca de lo que visualizamos la clase, la praxis pasada. ¿Sobre qué estuvimos hablando? Dimos una retroalimentación de... Ay, perdón, Marco. No, di tú primero, después yo. Dimos la retroalimentación de lo que habíamos investigado días antes de los... ¿Cómo se dicen? De lo que nos encargó investigar por separado, así cada concepto. Y después dimos una idea general de lo que era la psicología social. Estuvimos tratando todos los temas. Y ahí me quedó más Marco. Entonces estuvimos viendo unos temas de inicio, que es la psicología social, cuáles son ahora sí que los antecesores, los fundadores de la psicología social. Ustedes lo puedan ver ahorita en pantalla que les estoy compartiendo. Pues que ahorita nos encontramos hasta aquí, ¿no? En el campo contemporáneo de la psicología social, es decir, actualmente, qué es lo que le interesa a la psicología estudiar, a partir de qué método lo hace. Yo les había comentado que la psicología social es esa parte de la psicología que va a buscar argumentar y respaldar todo hecho social y personal. Es decir, que va a comprobar todos los fenómenos, tanto individuales y sociales, que puedan surgir. ¿A partir de qué? A partir de la reflexión e identificación de cuáles son los procesos cognitivos que se dan para hacer toda esta transformación de la información, obtener aprendizajes, utilizar la comunicación. Estamos en estos temas porque ahora nos va a interesar saber cómo se produce la comunicación a un nivel individual, ¿sí? Es decir, cuál es el impacto que utiliza la persona para comunicarse antes, durante y posterior al emitir un mensaje, sea verbal o sea corporal. Y pues bueno, estábamos aquí en esta diapositiva que nos habla sobre cuáles son esos temas importantes a considerar, es decir, los conceptos principales de la psicología social a partir de un estudio científico, como lo es el pensamiento social, la influencia social, relaciones sociales. Todo lo que ustedes pueden visualizar en pantalla, todo lo que viene desglosado, se da a partir, sí, de lo colectivo, pero principalmente de cómo, previo a lo que se genera en lo colectivo, tengo yo que dar una interpretación, es decir, tengo que captar la información, tengo que descifrarla, tengo que poder saber qué es lo que a mí me están mandando como mensaje. La psicología social se basa mucho del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante, para saber esta cuestión del dar una respuesta ante los estímulos que otra persona nos manda. Entonces, la psicología social se apoya mucho de lo que hace Pavlov, de lo que hace Skinner. Y pues bueno, aquí podemos ver que el pensamiento social se desarrolla a partir de cómo nos percibimos, lo que creemos, los juicios que hacemos y nuestras actitudes. ¿Qué es el pensamiento social? El pensamiento social son las ideas, ¿sí?, que surgen a partir de la interacción con el contexto social. Tengo un pensamiento individual, ¿sí? El pensamiento individual es más de carácter interpersonal, va a estar relacionada con mis experiencias primarias, con mis experiencias que ahora sí a lo largo de la vida vaya afrontando. A diferencia del pensamiento social, este es necesario que la otra persona esté
para que se pueda desarrollar. Es decir, aquí lo valioso es la interacción con la otra persona, ¿sí? A partir de esto vamos a poder entender cómo es lo que yo percibo, es decir, qué estoy procesando de esa información, qué capacidades cognitivas utilizo como parte de la percepción, lo que creo, es decir, hay creencias centrales, creencias intermedias, que me permiten a mí actuar y que las vamos a ver más adelante. Los juicios que hacemos, es decir, las deducciones a partir de la realidad, de la construcción de la realidad con todas las personas que me rodean, nuestras actitudes, es decir, a favor o en contra de qué estoy ante estos temas que competen no nada más a mí, sino al resto de las personas. Y de ahí viene el pensamiento social, se desarrolla la influencia social, es decir, a partir de la cultura y biología, las presiones para conformarse, la persuasión. Aquí en la influencia social es muy importante la capacidad de persuadir, ¿sí? Es decir, utilizar esas habilidades de convencer a la otra persona para modificar sus actitudes y comportamientos de acuerdo a lo que un determinado grupo necesita. Entonces aquí en el persuadir hay muchas habilidades de convencimiento, muchas habilidades en el lenguaje verbal para poder encaminarse a este proceso de modificar. Ojo, no es lo mismo hacer que la persona lo haga por obligación, ¿sí? No, aquí vamos encaminando a que la persona tome sus propias decisiones y a partir de sus convicciones personales pueda modificar el comportamiento que espero, pueda modificar su comportamiento, actitudes a lo que yo espero o lo que espera las personas que lo rodean. Grupos de personas, bueno, aquí habla sobre la estructura grupal, es decir, el tamaño, la edad de las personas, la etapa de desarrollo, si son adolescentes, si son adultos, si son niños, grupos, tipos de grupos abiertos, cerrados, es decir, los abiertos que permiten la integración, la conformación diversa de las personas, no importa si tiene 15, no importa si tiene 20, los grupos cerrados, que es la conformación específica, es decir, se cumplen ciertas características para que este grupo se pueda consolidar. Y después de ahí vienen las relaciones sociales. A partir de que hay una influencia social, que está el desarrollo del pensamiento social, también está lo que son las relaciones sociales. Y esto se pueden generar de manera asertiva, de manera adaptativa o inadaptativa. ¿De qué va a depender? Del prejuicio, ¿sí? Que el prejuicio genera el estereotipo de género o cualquier tipo de estereotipo. La agresión sí como mecanismo de alerta y de poder autoprotegernos, pero esta agresión cuando es transformada se puede convertir en violencia que es aprendida. La atracción e intimidad, es decir, generar vínculos, fortalecer el vínculo con las otras personas, que yo desarrolle habilidades sociales para interactuar, no ser tan tímido, generar mucho más confianza, mucha más facilidad para comunicar lo que necesito. Y comportamiento de ayuda, que esto en uno de los videos que ustedes pudieron visualizar, esto se llama en el campo de la psicología social, se le conoce como altruismo, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra como todos estos conceptos que vamos a estar desarrollando poco a poco y que les va a quedar mucho más claro a partir de todo el tema que vamos a comenzar a visualizar. ¿Puedo cambiarles de diapositiva? Ok. Algunas ideas grandes de la psicología que también aquí ya lo estábamos desarrollando. Nosotros construimos nuestra realidad social, eso es muy importante, nada más para retomarlo, que es muy importante entender que cada una de las personas que nos rodean conforman su realidad con base a sus propias experiencias, por lo que en la psicología
social y también la psicología clínica, no se habla de la realidad, se habla de las realidades, es decir, de las diferentes formas de poder concebir nuestros entornos y el mundo, las actitudes y todo lo que compete a la construcción del comportamiento humano. ¿De qué se basa? Bueno, para ahora sí que resumir todo eso que trabajamos la praxis pasada y ahora que estamos haciendo el cierre, se basa en teorías psicológicas. Lo principal para analizar también es la cultura, que en la cultura hay símbolos, tradiciones, ritos, influencia, persuasión, imposición, naturaleza humana. Esto hablando lo que tiene que ver la persuasión de las grandes masas. Aquí no vamos a retomar este estudio que hace Sigmund Freud sobre la psicología de las masas, pero sí vamos a hablar acerca de la influencia social. Cómo yo puedo generar cambios tanto satisfactorios como no satisfactorios de acuerdo al objetivo que yo tenga de la persuasión. Y bueno, lo que aquí dice, la conducta no es fruto de características raciales innatas, es decir, que no forma parte de la herencia. Estamos predispuestos, porque nuestros genes nos predisponen a seguir cierto patrón de nuestra personalidad, ¿sí? El temperamento, sobre todo, el carácter más temperamento que conforma la personalidad. Sin embargo, la psicología social cree firmemente que lo que va a generar la interacción social va a ser los estereotipos, presentes o no, las expresiones religiosas, que son todo un sistema estructurado, la herencia y el ambiente, es decir, las vivencias del ser humano a partir de todo lo que han aprendido en la escuela, de la vida, en el trabajo. Pues bueno, temas centrales de la psicología social, la interacción social, influencia social, es la conformidad, el cambio de actitudes, liderazgo, comunicaciones, persuasión, aprendizaje, sugestión, los valores, cohesión grupal, obediencia, los roles, las normas, grupos de referencia y afiliación. Roles y normas tiene que ver con la estructura grupal, es decir, todos los grupos están encaminados a seguir una serie de pautas para el funcionamiento activo y viable del grupo. Es decir, por ejemplo, ustedes como sus subgrupos que conforman, tienen que cumplir ciertos parámetros para poder encajar. Entonces, eso habla también de la búsqueda, por eso el adolescente anda en búsqueda de su identidad a partir del cambio de sus roles, de su forma de pensar, de su forma de vestir. Tiene que ver con el desarrollar sentido de la identidad. ¿Tienen una duda hasta aquí? ¿No? Ok, perfecto. Y bueno, lo que ya les había comentado, la psicología social se diferencia de la sociología. Los sociólogos se enfocan en agrupaciones, desde las pequeñas hasta las muy grandes, sociedades y tendencias, fenómenos sociales, ¿sí? Entonces, ellos sí son exclusivamente de lo que sucede en la sociedad a partir de la presencia de los individuos. Y los psicólogos sociales analizan a los individuos promedio, es decir, lo que piensa una persona en un momento dado acerca de los demás, la forma en que los otros influyen en él y cómo se relaciona con ellos. Entonces aquí está la diferencia bastante marcada de la psicología social y la sociología. Bueno, entonces, esta diapositiva es introducción al tema que vamos a estar visualizando el día de hoy. Les voy a compartir en pantalla en este momento. Mi presentación realizada del nivel individual. Les voy a pasar la URL en el grupo de WhatsApp.
Y bueno, estaremos hablando de el nivel individual en la psicología social. Vamos a estar hablando de diferentes conceptos como es el proceso de aprendizaje, cuáles son los procesos cognitivos primarios secundarios, las dimensiones de la persona, que esto tiene mucha relación con las actividades que ustedes van a desarrollar. Y ya en la siguiente praxis vamos a hablar acerca de la motivación, las teorías de la motivación y bueno, todo eso que compete. Permítanme, se está cargando. Está cargando el contenido, entonces. Permítanme. Está cargando mi contenido. Nada más permítanme un momento para que vamos a visualizar el contenido. Ok. Entonces, estaremos... Sí pueden visualizar la presentación, ¿verdad? Ok. Entonces estaremos hablando en esta praxis de la psicología social, nivel individual. Sí les voy a pedir que cada uno de los que están presentes me ayuden a leer, por favor, justamente por lo que les comenté acerca de mi vista. Entonces, voy a comenzar, que le voy a pedir a Marco que me ayude a leer la siguiente diapositiva. El tema del cual vas a estar hablando, Marco, es el proceso perceptivo. Y vas a leer esta. Vas a leer dos, ¿sale? ¿Me ayudas, por favor? Sí. Sensación y percepción. Llamamos sensación a la capacidad pasiva de recibir estímulos, impresiones a través de los sentidos. Esta precede a la percepción. Para que un estímulo pueda ser captado por alguno de nuestros sentidos, ha de superar un nivel mínimo de intensidad llamado umbral mínimo o umbral absoluto. Ok. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Clasificación de los órganos sensoriales. La sensación se origina cuando el órgano de un sentido receptor es estimulado por una energía física, química, mecánica. Nuestro cerebro organiza la información que proviene de los sentidos y otorga un significado a las sensaciones. Los sentidos exteroceptores son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Los sentidos propioceptores son el sentido sinestésico y el sentido vestibular, y los sentidos interoceptores es el sentido orgánico. Entonces, regresando a la diapositiva anterior, gracias, Marco. Algo muy importante a contemplar al nivel individual a la hora de procesar la información, a la hora de emitir un mensaje, es saber a nivel cognitivo qué necesitamos para poder comprender esa información, ¿sí? Y sobre todo el poder identificar por qué comprendo la información, cómo lo hago. Justamente para eso necesito la utilización de la sensación y percepción, ¿sí? Son la sensación,
es más un proceso fisiológico, es decir, necesito de esas capacidades para poder captar la información, como viene siendo los sentidos, el oído, la vista, el tacto, el olfato, que me van a poder obtener la información del entorno. Es como, funciona como una especie de escáner, ¿sí? Mi sensación está en búsqueda de esos estímulos que me puedan generar a mí un aprendizaje. La sensación es un proceso automático fisiológico, por lo que no es tan fácil de poder percibirlo. Aquí es donde entra la percepción, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre la sensación y percepción? Con una diferencia muy importante es que la sensación se da a partir de una respuesta fisiológica y la percepción es algo que podemos fortalecer a partir de ciertas actividades. Si lo vemos como una capacidad cognitiva, la sensación sería algo más biológico, innato, ¿sí? La percepción, claro, todos tenemos la percepción, todos percibimos lo que nos rodea, pero hay formas para poder cambiar la percepción si notamos que esta no va de acuerdo a la realidad ideal, a la realidad construida por un determinado grupo, por un determinado país o en todo el mundo, ¿sí? Es como una visión general de lo que está sucediendo. ¿A qué se refiere umbral mínimo y umbral absoluto? A esto se refiere a la intensidad en la que yo puedo percibir la sensación. Esto, ejemplo claro de cuando a mí me dan a probar algún determinado alimento, ¿sí? Y es casi imperceptible ese sabor. Pero para la otra persona sí puede alcanzar a sentir el sabor, no sé, por ejemplo, a agrio, a dulce o a la variedad de sabores. Por ejemplo, el olor para mí puede ser que huela a rosas, pero puede oler a margaritas. Entonces, a lo que se refiere esto es que el umbral mínimo y el umbral absoluto va a ser lo principal para que la sensación sea variable de acuerdo a la propia experiencia del sujeto, ¿sí? ¿Esto de qué va a depender? De nada, porque esto es fisiológico. Esto viene en un carácter neurológico a partir de la sinapsis, a partir del intercambio de la información entre una neurona a otra, a partir de todas esas sustancias químicas que se activan en mi cerebro y pues bueno, me arrojan un mensaje a nivel físico, fisiológico. Continuando con la diapositiva, aquí hay la clasificación de los siguientes órganos sensoriales. Se dividen en 3 tipos, ¿sí? La primera es la más básica, la que hemos conocido, con la que nos hemos familiarizado, que nos han enseñado en diferentes áreas formativas. La vista, oído, tacto, gusto, olfato. Sentidos esteroreceptores. Esto quiere decir que nos van a permitir captar lo que está afuera de mi cuerpo físico, ¿sí? Esto me permite captar la información. Los sentidos propioceptores me permiten transformar lo que está en el exterior para una condición propia. Ahorita van a identificar un ejemplo de esto. Y los sentidos interoreceptores, sentido orgánico, es la combinación entre los sentidos básicos y los sentidos secundarios, es decir, lo que ustedes pueden entender como esteroceptores y propioceptores. No sé si se entienda esta clasificación. Yo no entiendo el tercero, el del sentido orgánico.
El interoceptor me va a permitir transformar la información, poder comprenderla. Pero se refiere a lo que sucede dentro de mi cuerpo, o sea, comprender lo que sucede dentro de mi cuerpo. Por Exactamente. ejemplo, cuando me duele el estómago o algo así, o Ujú, cuando me duele sí, la cabeza. exacto. Cuando me duele mi estómago, cuando me duele la cabeza. Esto es como ya en un sentido orgánico. Ahí el cuerpo, ahí el nombre lo está diciendo, ¿sí? Lo está arrojando de manera explícita. Es decir, lo que sucede de manera interna, pero en lo fisiológico. El sentido propioceptor es lo que sucede en la parte física. Hay una diferencia entre lo fisiológico y lo físico, ¿sí? Lo fisiológico tiene que ver con todo esto neurológico que sucede, con las neuronas, con las sustancias químicas. Y lo físico tiene que ver con mi capacidad motriz para poder transformar la información. Ejemplo de esto, cuando manejo bicicleta, cuando hago ejercicio. Eso es transformar en la parte física. ¿Cómo sería transformar la información en la parte orgánica? Sentir en qué parte de mi cuerpo está el cansancio, en los hombros, en la espalda, qué me duele. ¿Sí se entiende? Ok, perfecto. Y bueno, justamente esto es lo que nos va a llevar a desarrollar dos tipos de sentido. El primero es el sentido sinestésico. La palabra sinestesia surge a partir de una corriente psicológica que se llama PNL, que es programación neurolingüística, y habla de las capacidades cognitivas para transformar la información. Entonces, ¿quién me ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Adelante, Joana. Oh, Irene quería. Ok. Sentido sinestésico. El término sinestesia deriva de la palabra griega que significa percepción del movimiento. Y es... cambio de pestaña, profe. Perdón. Ok. Ok. Percepción del movimiento. Y es empleada hoy como a las sensaciones que provienen de la posición y del movimiento activo o pasivo. Actividad. Esa es una actividad para ustedes, ¿vale? Pero la vamos a desarrollar ahorita que regresemos a la videoconferencia. Lo que les voy a pedir es que tengan en su espacio, cuiden que no se vayan a golpear con esta actividad que van a desarrollar. Entonces, traten de estar en un espacio libre, ¿sí? Entonces, voy a salir, Maestra, yo no tengo espacio en mi casa. veo que está cerca de, ¿cómo se llama? De la puerta. Igual si quieres puedes salir un momentito y hacer la actividad justamente ahí por donde estás, ¿sale? No implica mucho espacio, es decir, no tienen que recorrer toda su casa. Ahorita les voy a explicar en qué consiste. Entonces voy a finalizar y nos volvemos a incorporar, ¿vale?